No, pero por ejemplo, si inicio el stream y no pasa nada en cierto tiempo, no sé, me habían dicho que me pueden tirar el stream por falta de actividad, por eso es como que... Y de por sí no Chale. transmitimos para que me tumben los videos, es como que... Pero bueno. Y de hecho Como de, era algo... Es que ya lo explicamos, ya lo expliqué en un episodio anterior, güey. ajá. Aunque no me explayé tanto con ese tema, pero el conductismo, güey. Ah, vale, vale. De cómo... Es que me quedé pensando, ¿no? Los güeyes de Twitch, ¿no? Así, bueno, ya quémate o algo, haz algo. Ah, habla, güey, Ríete, habla. güey. Pues te imaginé Explota algo, desesperado. no sé. Sí, con el botón así nada del mal. Sí, sí, sí. El dedillo así. No, sí, pero tenía algo que decir. Eh, ya, mejor lo aventamos para el siguiente episodio que va a estar, que puede que esté un poquito más cargado que este. Pero eh, ¿De qué estamos hablando? XD. iniciamos de una vez. Iniciamos el especial Ah, no, ¿es de. cierto? ¿Eh? No, ya Ah, no, iniciamos, güey, ya. Estamos en vivo, saludo a la gente. Que ahora sí hola. hay. Saludo a la gente que ahora sí hay. Bueno, ahora sí Salud. iniciamos el especial de Halloween. Está cargadito. Vamos a iniciar. A ver, bienvenidos a su bonito podcast dominguero, un pedacito de domingo los jueves, un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Pequeño disclaimer, por lo general me he estado ganando la flojera y solo estoy subiendo en plataforma de streaming. Solo estoy subiendo en plataforma de podcast los episodios. En YouTube no se ha subido nada desde hace como 3, 4 episodios. Por si no aparecen en YouTube, están en otras plataformas como Spotify, Anchor. No me acuerdo cuál otra estoy. Estamos como en 6, pero en Spotify estamos, es la más fácil de encontrar. La más mainstream, ¿no? Sí. Bueno, inicio este guión. Ya vieron el título. Ya van por dónde van los tiros. Como tal, solamente estamos mencionando solamente voy a mencionar a grandes rasgos esto. Pero como tal se puede retomar más adelante los temas por separado. Porque si es... Lamentablemente hay mucho. Lamentablemente es algo que es cabrón decirlo, pero hay mucho material de este tipo. Me gusta ¿Vieron? ¿Eh? el cali, sí, el calificativo, ahí está, calificativo. De, oh, Sí, ya sé. la caga. Pero bueno, voy a Es iniciar el bueno, guión. bueno, y oh, Voy a iniciar el guión repitiendo, casi que parafraseando lo que se dijo en el episodio de Heaven's Gate. Mucha gente piensa que el control mental es un proceso místico y ambiguo que no se puede definir en términos concretos. Pero en realidad el control mental se refiere a un conjunto específico de métodos y técnicas, como la hipnosis o la interrupción del pensamiento, que influyen en cómo una persona piensa, siente y actúa. Basado en la investigación y la teoría de Robert J. Lifton, Margaret Singer, Edgar Schein, Louis Jolton West y otros que estudiaron el lavado de cerebro en la China maoísta, así como la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, Steven Hassan desarrolló el llamado modelo Byte, aquí voy a poner en la edición, para describir los métodos específicos que los cultos utilizan para reclutar y mantener el control sobre las personas. Byte significa comportamiento, información y control y emoción. Está en inglés. Es behavior control, o sea, control de la conducta. Information control, control de la información. Thought control, que es control del pensamiento. Y el último es emotional control, control emocional. Como tal, en el episodio de Heaven's Gate, al principio dimos todo el madrazo de cómo son cada una de las formas en las que cada uno específico se maneja.
por si. O directamente busquen ustedes en sus plataformas académicas, porque mucha gente también es como que cuando dicen, es que le lavaron el cerebro, tú te imaginas así, yo imaginaba así como que le sacaban el cerebro y se los hacía con una acción, se los dañaban. O luego cuando dicen, es Estaba que, agüita de fascismo. sí, sí, sí. Ya se quedó. O luego es que cuando te dicen, es que cuando es que sufrió lavado de cerebro, pues tú te imaginas así. Mucha gente cuando escuchan lavado de cerebro, piensan así como que técnicas raras, Ah, esotéricas o la naranja mecánica, ¿no? algo así. Pero la verdad es que el lavado del cerebro como tal sí es un fenómeno real. No como ustedes, Pregúntele a Google. ajá, no como ustedes piensan de así de que, "Ugh", pero es súper cabrón como si se puede llegar a lavar un cerebro. Yo creo que esta es peor porque ni te das cuenta. Es peor, sí, es peor porque no te das cuenta, es lo peor de todo. Ya te das cuenta ya cuando estás a punto de saltar por un acantilado con 13 personas que no conoces. Spoiler. Mira. Sí, ese soy yo. Como una película, ¿no? Tererere. Cuando ya están todos vestidos de morado, a punto de tomarse la pastilla. Y el Sí, líder te ese dice, soy yo. el cometa ya viene en camino y tú así como que, verga, ¿cómo llegaste aquí? Se preguntarán cómo llegué aquí. Sí, sí. Tiririri. Hay una A la- canción de cosa de Who que es Baba O'Reilly, que es Perfecto. y es como que queda perfecto para ese momento. Te preguntarás cómo llegaste aquí. Te iba a hacer Qué otro mamón. iba a hacer otro chiste, es que te preguntas cómo llegaste hasta aquí cuando ves que el padre está quemando la iglesia y es como que verga. Tú con tu pollito en la boca es como que... Bueno, continuando, no es necesario que todos los elementos estén presentes para determinar si hay control mental destructivo, sino comprobar que el efecto final es la promoción de la dependencia y la obediencia a un líder o causa. Los miembros de una secta, eso es algo que tenemos que recalcar muy bien, los miembros de una secta pueden vivir en sus propias casas, tener varios trabajos, estar casados, tener hijos y aún así no tener la capacidad de acción y pensamientos propios, como un panista. Sí, una vez se quejaron en el podcast de que metía muchos chistes. Ahora voy a meter muchos porque la verdad esto es un tema bastante ríspido y no quiero darle tanto... No quiero llevar así como que un momento muy de bajada. Así que disculpen, voy a tratar de compensar y si me paso con los chistes, una disculpa. Bueno, para iniciar, recapitulando lo de ese episodio, Heaven's Gate o La Puerta del Cielo, al español latino, fue una religión ovni. Me encanta que es la única que está clasificada así, religión ovni. Liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nates. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Halley-Bopp en 1997. Así a grandes rasgos, si quieren escuchar el episodio pueden ir. Applewhite convenció a 39 de sus seguidores para suicidarse de manera que sus almas subirían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. O sea, el chiste que acabamos de hacer es como que... Se quedó pendejo, ¿no? Sí. Ay. Luego aquí, para que también no piensen que era lo que también estaba viendo en psicología de las masas, que muchas veces las masas, el fin de las masas tiene mucho que ver con el contexto histórico y sociopolítico que están viviendo. Por ejemplo, la batalla de Saipán. Como tal, la batalla de Saipán fue un combate situado dentro del marco de la Guerra del Pacífico. Correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Librado en las islas de Saipán, en las Islas Marianas. Entre el 15 y el 2 y el 9 de julio de 1944. La invasión de Saipán sorprendió a los japoneses que esperaban que el ataque se produjera mucho más al sur. El,
el almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la Armada Imperial Japonesa, vio una oportunidad para poner en acción a su fuerza aeronaval y atacar a la Armada de los Estados Unidos, poniendo en marcha la operación AGO. O sea, se oye chida la operación, que se llevaría a cabo el 15 de junio. El resultado sería la batalla del mar de las Filipinas, que sería un auténtico desastre para los japoneses, que perdieron 3 portaaviones y cientos de aeronaves. Ja, qué mensos. O sea, el plan, él dijo, plan perfecto. No le saben al Total War, güey. Ya sé, no le saben al Risk. Como consecuencia, las guarniciones que defendían las Islas Marianas perderían toda esperanza de recibir refuerzos y suministros, con lo que Japón perdería toda esperanza de vencer en Saipán. O sea, la operación les costó carísimo. Pese a la desesperada situación, los japoneses estaban decididos a luchar hasta el último hombre. De manera que Saito reorganizó a sus tropas, disponiéndolas en una línea defensiva a lo largo del monte Tapochau, confiando en la desventaja ofensiva que supone el terreno montañoso del interior de la isla. O sea, dijo, ni modo, guerra de guerrillas. Como, ¿Eh? como los vietnamitas, güey. Sí, o sea, dijeron, vamos a tener que hacer eso así. El que no Solo que ellos ir a las montañas, escarbar bajo tierra. Ajá. Lol. Bueno, confiando en la desventaja ofensiva que suponía el terreno montañoso del interior de la isla, los apodos que los estadounidenses le pusieron a los puntos calientes del combate eran Hell's Pocket, o el bolsillo del infierno, Purple Hell Raids, esa sí, no sé la traducción, o Death Valley, el Valle de la Muerte. O sea, Suena una canción de death metal. a lo mejor. Pero para darse la idea de qué tan crudo era la situación del campo de batalla, que esos eran los apodos. El Valle de la Muerte, una canción de heavy metal, y el bolsillo del infierno. Los japoneses trataron por todos los medios de retrasar el avance estadounidense, valiéndose para ello de la multitud de cavernas y cuevas que ofrecía la orografía volcánica. Son islas volcánicas, había muchos recovecos y cosas así, o sea, el terreno era muy difícil. Y que servían de escondite diurno donde esperaban la caída de la noche, momento que aprovechaban para realizar incursiones y desgastar al enemigo. O sea, así, a lo perros de... Esto provocaría que el ejército estadounidense cambiara de estrategia, desarrollando tácticas que contrarrestasen la guerra planteada por Japón. Así que hicieron el operativo USA, güey. Nada más, me estaba chido el otro nombre, güey. No, el operativo no sé cómo se haya llamado, pero es lo más gringo que vas a escuchar, güey. Sí. De esta manera... Me faltaron 2 puntos así. America, bitch, motherfucker. No, yo me lo imagino con la canción de America, fuck yeah. De esta manera utilizarían unidades dotadas de lanzallamas, apoyados por artillería y cubiertas por ametralladoras, güey, para despejar los escondites de enemigos. O sea, literalmente dijeron, no podemos pasar, hay que romperlo todo, güey. No sé, me imaginé muy a los metes de Louis. Camellos con metralla. Sí, algo así, güey. Creo que se me ocurriera. Cabe destacar la utilización del código navajo por los operadores de radio, que posibilitaron la impermeabilidad de las comunicaciones del ejército de Estados Unidos, pues no podían ser descifrados por los japoneses. Que tal vez eso puede ser interesante en curiosidades, el código navajo. Pero por ahorita no. Es el que es Bravo, Charlie, chingo de cosas random así. Charlie Chin. Bravo, Charlie. No. ¿No es ese, Alfa? No, a lo mejor es otro, pero a lo mejor luego hablamos de él. Bueno, está bien. Cuando la derrota japonesa ya era inminente, multitud de civiles se suicidaron fruto de la propaganda que el gobierno nipón había hecho
y que mostraba a los estadounidenses como bárbaros y salvajes que torturarían, violarían y asesinarían a la población no beligerante. De hecho, hay un... Ah, video sobre eso, güey. De hecho, hay escritos donde literalmente les decían que eran los demonios. ¿Cómo les decían? En Japón es onis, ¿no? ¿Akumas? Como los ogros. ¿Akumas o onis? Algo así les decían, que literalmente eran encarnaciones de ese tipo de cosas. Y pues Vaya, vaya. la gente se iba y se aventaba del acantilado, o sea, no querían eso. Que literal. Ay, ya me acordé de ese chiste. Los esfuerzos de los estadounidenses para detener los suicidios masivos fue en su mayor parte inútil. Destacada la intervención de Guy el Galvadón, un soldado de origen mexicano que consiguió capturar y convencer a más de 1000 japoneses de que los estadounidenses no eran bárbaros, evitando así muchos de los suicidios. Por sus acciones, Gabaldón fue condecorado con la Cruz de la Armada. O sea, imagínate. Como siempre México a sacar del pedo todo, eh. No, son chidos. Por ahorita. Y te invito unos tacos y unas chelas, no se va. Como esa noticia, no sé si la llegaste a ver, obviamente El sí. policía, ¿no? Sí, que lo salvó un te llevó chavo a cenar. ofreciéndolo taquitos. Y... fue lo que hizo, armó la Si son taquiza del en pastor, chinga. pues cualquiera dice que sí, no. Cuando vio que se iban a aventar, prendió una taquiza y hizo discada. Bueno, esta historia queda más dentro de la psicología social o de la psicología de las masas, pero también es un ejemplo válido de cómo el contexto y el momento histórico influyen en este tipo de acontecimientos. Porque luego en cualquier momento sale el Opus Dei o cualquier líder sectario a defender sus puntos de vista de que no, también pasa por otro tipo de cosas. Sí, pero estamos hablando de que un 80% son culpa del líder sectario y un 20% son factores sociales históricos. No sé si me entiendas el punto. Simón. La mayor parte fue culpa de ustedes y ahorita se lavan las manos de que también pasa normal. Sí, nadie lo niega, pero bueno. Ahora sí, está curioso. La Orden del Templo Solar, en francés, Ordre du Temple Solaire. Fue un grupo... El circo. Ya sé, el Cirque du Soleil. Fue un grupo esotérico, clasificado como secta y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá. En 1984, el Rosacruz francés Joseph Dimambro y el homeópata y militar neonazi belga Luc Jourdain. O sea, el currículum perfecto. Fundaron la secta en Ginebra, Suiza, con el nombre de... Seguro usaba arrugas de esa basura, güey. Sí. Con el nombre de Ordre Internationale Cheverastake de Tradition Solaire, o Orden Tradicional Caballeresca de la Tradición Solar. O sea, es lo que estaba hablando ayer con mi mamá. Si al grupo religioso donde van tiene más de tres palabras de nombre, posiblemente es una secta bien cabrona. Sí. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es como que los mormones tienen un nombre larguísimo, o sea, sospechen. O sea. Levanten esas cejas, por favor. Sí, es como que... El 1 de octubre de 1994, Dimambro ordenó la muerte de Emmanuel Dutoit. ¿Sabes quién era? Emmanuel Dutoit, no. O tal vez sí, pero no sé, no. Un bebé de 3 meses, hijo de un miembro de la secta, Tony Dutoit. Oh, lo verga. En una sucursal de la secta en Morin Heights, cerca de Quebec, en Canadá, el bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Dimambro afirmaba que el bebé era el anticristo, descrito en el Nuevo Testamento. Creía que el anticristo había nacido dentro de su grupo para evitar que Dimambro tuviera éxito en su viaje espiritual. Es estar loco y no mamada. Sí.
El 3 de octubre de 1994, el grupo asistió en la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes. El 4 de octubre del 94, Juret y Dimambro comieron opíparamente, me encantó esa palabra, no sé qué significa, pero me imagino así como que opíparamente, en un restaurante donde realizaron el ritual de la última cena. El 5 de octubre de 1994, o sea, fueron 3 días, en Suiza, 48 miembros mueren por disparos y son posteriormente quemados. Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió. O sea, ahí todo bien, ya se acabó. Sin embargo, en diciembre de 1995, en Vercots, Francia, se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos, 3 de ellos menores de edad. Y usted va a decir, oye Alejandro, pues ya ahí acabó todo, ¿no? Pues el 15 de enero de 1998 se produjo la muerte de 33 personas. 8 de ellos menores de edad, de miembros de la orden, en burdeles. Burdeles la ciudad, no un burdel. Y los encontraron quemados, dato curioso. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidios colectivos, y se especula con la posibilidad de que algunos fueran asesinados directamente, porque también encontraban cuerpos con disparos o ahorcados, o por ejemplo el bebé que fue apuñalado. Aplicaban la de México, ¿no? Se suicidó con 3 puñaladas en la espalda. Sí. ¿Qué está pasando? Está pasando, señora. Bueno, de 1994 a 1997, los miembros de la Orden del Templo Solar comenzaron una serie de suicidios colectivos que provocaron aproximadamente 74 muertes. Esa es la cifra que se tiene hasta el momento. Aproximadamente. Más o menos. Los miembros dejaron cartas de despedida en las que afirmaban que creían que su muerte sería un escape de las hipocresías y opresión de este mundo. Chiale. O sea, hay mejores... Me lo voy a guardar porque a lo mejor... Sumado Creo que era mejor la poesía o no sé. Sí. Pintar. Sumado a esto, sintieron que se estaban moviendo hacia Sirio, o sea, la constelación Sirio o la estrella Sirio. Los registros incautados por la policía de Quebec mostraron que algunos miembros habían donado personalmente más de $1 millón al líder del grupo, Joseph Dimambro. También hubo otro intento de suicidio colectivo que los miembros restantes, que fue frustrado a fines de la década de 1990. Todos los suicidios, asesinatos e intentos ocurrieron alrededor de las fechas de los equinoccios y solsticios, que probablemente tenían alguna relación con las creencias del grupo. Me llama mucho la atención porque muchos de estos grupos siempre optan por el instinto de la muerte. Es como que llegan, es también lo que yo he llegado a platicar, que por ejemplo las religiones apocalípticas, que muchas... ¿Por qué no es energía, güey? Es que ese es el problema. Por ejemplo, pues, si le quitas muchas cosas a la religión, simplemente ya no te sirve de nada. Por ejemplo, es lo que muchos también, los cristianos y católicos también lo hacen, pero a un nivel más light, de que te dicen que en cualquier momento va a ser el fin del mundo. Pues no sé, De hecho, como tal, la Iglesia Católica fundamenta... ¿Dónde estamos? Creo que depende del lugar donde estés, porque por ejemplo aquí en México pues, todo es light en general. Nadie se lo toma en serio, nadie va a la iglesia los domingos, los puros viejitos, güey. No, pero por ejemplo los católicos de Estados Unidos están medio locos, güey. La verdad. No, pero por ejemplo, en general, la Iglesia Católica se basa en el fundamento de la Civitas Dei y del día del juicio final. Que en pocas palabras es que en algún momento va a bajar Dios y va a hacer un desmadre, pelea del cielo contra el este.
O sea, entre la Simón. tónica y la narración, eso sí, no me acuerdo cómo se llama eso, estamos bajo una temporalidad, una línea de temporalidad cristiana de principio a final. O sea, no, Ya, no tenemos una concepción del tiempo cíclica, sino lineal. Y Simón, es, en principio, desarrollo un final. ajá, y es como que ese tipo las religiones como tal buscan ese tipo de argumentos para decir es que cuando llegue el día del juicio final, cuando llegue el final, cuando se acabe el mundo, cuando venga el reinicio, tienes que estar con nosotros. Y este tipo de sectas lo que hacen es como que piden mucho. Y la masa pide ideas simples y quiere oír lo que quiere oír. Y por ejemplo, ahorita el que vamos a ver es un ejemplo perfecto de cómo con tal de traer gente, dijeron algo y a la mera hora, como no se cumplió, tuvieron que hacerlo cumplir y bueno, el siguiente, este sí es un poquito más extenso, es el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Como les digo, una red flag enorme es que tenga un chingadazo de nombre. Bueno, Sí, ¿qué? échale, Ah, sensible. fue un movimiento religioso fundado por Credonia, Mewuriende, Joseph Kiwetere y Betait en Uganda. Una disculpa porque no sé pronunciar. Se formó a finales de los Están años cabrón de los nombres de allá, güey. No sí, te preocupes. Ah, ahí está, los ladridos. marca de la casa. Sí, 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 Sí. sí. A ver, aguanta, deja de mutear tantito. Bueno, ahora sí continuamos. Se formó a finales de 1980, después de que Mewurinde y Kiwetere afirmaran que habían tenido visiones de la Virgen María. Ja, Los no sé. 5 principales líderes, aquí me metí el pie bien cabrón yo solito. Los 5 principales líderes fueron Joseph Kiwetere, Joseph Kasapurari, John Kamagara, Dominic Kataribabo y Ceredonia Megueriente. Dato curioso, ellos decían que las visiones marianas que tenían, que eran de Dios, la Virgen María y San José, las tenían en un VHS. Neta. Decían, y Guau, de hecho traían el VHS así. Que lo traían de un lado a otro. Decían, aquí está grabado Jesucristo, la Virgen María y San José. Y es como que, ¿y por qué no lo ponen? Me acordé de ese capítulo de South Park, güey, donde hablan de los mormones, que solo podían verlo con un sombrero, unas tablillas doradas, güey. Sí, 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 también, güey. Y a verlas, no, yo las puedo Solo leer. yo las puedo leer, güey. La, la secta creció en importancia con la llegada de Dominic Cataribabo. Sí, Cataribabo. Un respetado y popular sacerdote con un doctorado en la Universidad de los Estados Unidos. No sé que haya tenido el doctorado, me falta investigar eso, pero pues, con el fin de obtener más fondos para el creciente número de discípulos, Kiwetere vendió sus otras 3 propiedades, el coche y las máquinas de moler. A finales de los años 1990, la iglesia se había convertido en una próspera comunidad, asentada en las plantaciones de piña y plátano. Los miembros vivían comunalmente en tierras compradas por la unión de sus activos, que vendieron cuando se unieron al movimiento. O sea, para entrar tenías que dar todo. También es una red flag del tamaño del mundo cuando te dicen que para entrar a una secta, para entrar a una religión, tienes que dar todo lo que tengas. Es como que... Chale. es como que demasiado Un sospechoso.
¿Cómo que tengo que dar todo lo que tengo? Espérate. Deberíamos hacer, güey, una escala de alertas, güey. Y si te empiezan a hablar de un cometa, mucho ojo. Mucho ojo, güey. Significa peligro. Meguirende afirmaba recibir mensajes de la Virgen María a través de un sistema telefónico oculto que se comunicaba a través de objetos cotidianos. O sea, si no entendieron bien, o si más o menos entendieron, afirmativamente, afirmativo. Este señor hablaba con cualquier cosa. A O lo sea, Buda. simplemente estaba así y de repente levantaba un plátano y, bueno, sí, aquí está, sí, claro que sí. Colgaba. Otra, Agarraba su otra. cartera y decía, ah, sí, José, sí, claro que sí, ya tengo más feligreses, no te preocupes. Porque él decía que el sistema telefónico estaba oculto en todos lados. Aplicaba la de las mamás, ¿no? Sí. No me No, quieres dar todo, ¿eh? ajá. Voy a hablar a Jesús. Sí. Él sí lo hacía así. No me quieres dar todo tu dinero y todas tus propiedades. Le voy a hablar a Y hay Jesús, un ¿eh? güey que no me quiere dar todas sus propiedades. Ajá. Ahorita le No, marco. no le digas. En el oeste de Uganda construyeron casas para el reclutamiento, el adoctrinamiento, el culto y una escuela primaria. Prioridades. El año Sí. 2000 se fijó como la fecha final y convincente para las predicciones de la secta sobre el apocalipsis, porque como tal, una red flag muy grande es que cuando te empiezan a hablar de un apocalipsis. Apocalipsis, cohetes y dame todo lo que tiene. Sí. Digo, cohetes, no, cometas. Sí, cuando te empieza a hablar de ovnis y de cometas también sal corriendo. Cuiches, o sea, si alguien quiere un cuiche. Oye, ¿qué es un cuiche? Es el tamal como de... Es como un tamal, ¿no? Pero de azúcar o algo así, ¿no? No tengo idea. Seguro los tamales de azúcar se llaman tamales de azúcar. Sí, yo también tengo la idea de eso, pero... Es que yo me acuerdo de Tamales. haber comprado, güey, pero no me acuerdo qué son. Bueno, No tengo ni idea, bro. Te mentiría. ajá. El año 2000 se fijó como la fecha final y convincente para las predicciones de la secta sobre el apocalipsis, porque como toda secta hablaba de que en algún momento iba a llegar el fin de la raza humana y esas mamadas. O sea, sí va a llegar, no lo niego, pero nadie se lo va a esperar. O el calentamiento global nos está avisando, pero pues... Sí, probablemente Preferimos no la ir. extinción sea, probablemente la extinción sea algo lento. No es como que va a llover fuego y ya mamamos Sí, todo. no. Va a ser una agonía larga. Va a ser muy despacito, que ni lo vamos a sentir. Es la otra que me da miedo, a lo mejor ni lo estamos sintiendo. Y ya empezó, desde hace un chingo. Y para cuando te des cuenta, vas a ser el único güey en la tierra. Sí. Te vas a tener que casar con una piedra, con un hoyo. Imagínate que así hubiera iniciado el mundo, ¿no? ¿Eh? No, tampoco empiece. Oh, Yo sí creo en la evolución y esas cosas. creo que vamos a hacer una secta, güey, de eso. Sí, imagínate. No, mira, Pero uno estaba si platicando es que con, el cometa es un cometa, güey, con eso. uno estaba platicando con un compañero en la universidad de que, por ejemplo, cuando discutes con religiosos acerca de la evolución y todo ese tipo de cosas, Ajá. le hace... Es que se me hace muy ridículo que la gente piense que venimos del mono. Y yo una vez le dije, eso se lo copié a un youtuber que no me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que el canal principal de él es Rangu Gamer, pero tenía un canal secundario donde discutía con religiosos. Ya. Y de ahí me robé ese argumento. Pero me acuerdo que le dije era una señora que me dijo, es que se me hace ilógico que vengamos de monos. Le hago, señora, ¿qué le hace presuponer que yo creo que venimos de un mono? Y se me queda viendo, ¿cómo? Y le hago, sí. Mi idea es que... Poner. ¿Eh?
¿Qué es presuponer? Ah, bueno, es que dije, mi idea de la concepción de la vida en la Tierra es que en algún momento una civilización avanzada, con la tecnología suficiente, creó una máquina del tiempo. Y una persona quiso regresar en el pasado para conocer a Einstein o a alguien así. Ajá. Pero al Ajá. momento de ingresar los datos, se equivocó de fechas y volvió a un punto de la humanidad donde ni siquiera se había desarrollado el oxígeno. Al momento de llegar a ese punto del espacio-tiempo, en la Tierra, murió. Y al momento de morir, los organismos que tenía en su interior, tanto virus como bacterias, se volvieron el caldo primordial que dieron paso a la evolución. Mucho Evangelion, ¿eh? Sí. Y la señora se quedó viendo, es como que, ¿me puedo ir? Y la señora, sí. Le volé la cabeza. La quebraste. Sí, sí, porque si vamos a hablar de ridiculeces, déjeme me presento. Siéntese, y te le voy a mostrar cómo se hace. Si quiere historias inventadas, miren nomás, soy guionista. Bueno, en 1900 nos perdemos del tema. En 1992, los ancianos de la aldea ordenaron al grupo que saliera de Raushmashire y se Salud. trasladaron al distrito de Kanungu, donde el padre Meriwere ofreció una amplia propiedad para su uso. En el 94, Paul y Casiere abandonó la secta y se llevó consigo unos 70 miembros. O sea, también ese tipo de peleas del poder. En 1997, según un expediente presentado al gobierno, el número de miembros del movimiento ascendía a casi 5.000 personas. O sea, también fue un momento así con Heaven's Gate de que en un momento tenían más de 2.000 miembros activos. Es como que, porque luego muchos dicen, no, es que cuando son sectas son grupos pequeñitos. No necesariamente. En 1998, la presa No, ya ugandanesa. ven los de Herbalife, son un chingo. ¿Qué? Ya ven a los de Herbalife, son un chingo. Sí, también. Los de Mary Kay, las de Mary Kay también son. En 1998, la presa ugandesa informó que el movimiento había sido cerrado por condiciones insalubres, uso de trabajo infantil y posiblemente el secuestro de niños. Pero el gobierno permitió que la secta reabriera. A medida que el nuevo milenio se acercaba, los preparativos para el final se fueron incrementando. En 1999, el periódico estatal New Vision publicó una entrevista con un adolescente. El adolescente dijo, y cito, "El mundo se acaba el año que viene. No hay tiempo que perder. Algunos de nuestros líderes hablan directamente con Dios. En cualquier momento, cuando llegue el fin, todos los creyentes que estén en un lugar aún no revelado serán salvados." Sí, Rosita. Cuando te dicen eso, eso es una red flag horrible. Es como que, chale. Con la llegada del Año Nuevo y la actividad de los miembros del movimiento se volvió frenética. Sus líderes los incitaron a confesar sus pecados en la preparación para el final. O sea, ya cuando iba a llegar el fin de año, en lugar de andar comiendo uvas y todo ese tipo de cosas, la gente estaba confesando de que ya se iba a acabar el mundo. No mames. La ropa y el ganado se vendían baratos. Los antiguos miembros eran reclutados de nuevo. Pues es como que, jálate, güey. Y todo el trabajo en los campos cesaba. O sea, pararon todo porque decían, ya, se acabó. El 1 de enero del 2000 pasó sin advenimiento del apocalipsis y el movimiento comenzó a desbaratarse. O sea, la fecha del fin del mundo
irónicamente, no pasó nada. Se hicieron Qué preguntas. chistoso, ¿no? Cómo mezclan lo que es el mundo de las ideas con el mundo físico, ¿no? Ujú. Pues nosotros contamos 2000 años. Pues a ver, el planeta de seguro también. Así como, Ajá. ¿cómo le decimos? En teoría son 2000 desde que empezamos a contar, supuestamente, ¿no? Ajá. Y sus- Como si el planeta hubiera empezado a contar también. Sí, sí, sí. Bueno, se le hicieron preguntas a los líderes, en especial a Merinde y Kiwetire. Y los pagos de la iglesia disminuyeron drásticamente. Sí, porque literalmente vendieron todo, se quedaron sin nada y es como que el fin del mundo no llegó, güey. Vestidos alborotados. Sí, 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 sí. Te diría que tal vez el colectivo sí hubiera sido una buena solución, pero por eso este tema está aquí. La policía ugandesa cree que algunos de los miembros, a los que se les había pedido que vendieran sus posesiones y entregaran el dinero al movimiento, se rebelaron y exigieron la devolución de su dinero. Se cree que los acontecimientos que siguieron fueron orquestados por los líderes de la secta en respuesta a la crisis en sus filas. Se predijo inmediatamente otra fecha, el 17 de marzo del año 2000. O sea, el fin del mundo no se acaba ahorita, es más de rato. El 17 de Se marzo retrasó. fue fijado como el nuevo fin del mundo, un día del juicio final, según en el que el New York Times llegaría con ceremonia y finalidad. El movimiento organizó una gran fiesta en Kanungu, donde asaron 3 toros y se bebieron 70 cajas de refresco. O sea, como fiesta patronal, güey. Simón, hombre, bien loco. Ajá. Minutos después de que miembros llegaran a la fiesta, los aldeanos oyeron una explosión y el edificio quedó destruido por un incendio que mató a las 530 asistentes, entre ellos decenas de niños. Las ventanas y las puertas del edificio fueron tapiadas con tablas para evitar que la gente saliera. Ya la verga, porque nadie se dio cuenta. El incendio, Bueno, no. O sea, pues, es como ajá. que... uf. Así como tomas refresco y ta, 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 ¿Qué está haciendo ese güey? Y ta, ves a un ta, güey tapeando la ventana. Una red flag muy grande también sería esa, güey. Te invitan a cerrar los religiosos de la cuadra y es como que volteas y ves que están tapeando la ventana, ¿no? Tú la con tus iglesia, refresquitos como que... Tú con tus 70 cajas de refrescos como que verga. ¿Qué les pudieron haber dicho? No, para que no se meta el frío o algo así. Sí, Como, es que hay muchos moscos. Y no tengo raidolitos, espérate. El incendio alertó a las autoridades de Uganda sobre lo que había ocurrido en el movimiento. Varios días antes, el líder del movimiento, Dominic Kataribabo, fue visto comprando 50 litros de ácido sulfúrico. Lo que posiblemente pudo haber iniciado el fuego. Se había previsto otra fecha. ¿Eh? No, pues nada, así como que, no sé, imagínate que llega un güey a una tienda, Walmart, hola, quiero 50 litros de propano. Así como que, ¿Cuántos cerillos tiene? Quiero todo el stock. y un manual de cómo quemar, Sí. así, cómo causar un incendio. Se había previsto otra fiesta para el día 18, que los funcionarios creen que los líderes de la secta habían anunciado para engañar a las autoridades en cuanto a sus planes. O sea, es que para que no sospechen que nos vamos a matar en esta día, hay que organizar otra después. Un plan sin fisuras. Se Sí, me supone... imagino. Qué Se, listo que sos. sí. Y ahora para que nadie sospeche. Se supone que los 5 principales líderes de la secta
Chivalguate, Casapuray, Camagara, Catribabo y Ceredonia murieron en el incendio. O sea, se supone que murieron en el incendio. 4 días después del incendio de la iglesia, la policía investigó las propiedades del movimiento y descubrió cientos de cadáveres en lugares de todo el sur de Uganda. Se descubrieron 6 cadáveres sellados en la letrina de un recinto en Kanangú, así como 153 cadáveres en un recinto de Bunange, 155 cadáveres en la finca de Dominic Cataribabo, donde habían sido envenenados y apuñalados otros 81 cadáveres que yacían en la granja del líder Joseph Nimurinda. La policía declaró que habían sido asesinados unas 3 semanas antes del infierno de la iglesia. Para que vean que les dije que esto no iba a estar tan chistoso de repente. Aparte de las personas que murieron en el incendio, los examinadores médicos determinaron que la mayoría de los miembros de la secta muertos habían sido envenenados. Los primeros informes sugirieron que habían sido estrangulados por la presencia de fibras de plátano retorcidas alrededor de sus cuellos. Nunca se me hubiera ocurrido, güey. Ya sé. Después de buscar en todos los sitios, la policía concluyó que las estimaciones anteriores de casi 1000 muertos habían sido exageradas, a pesar de que el número final de muertos se había establecido en 924. Ya ves, no son 1000, güey. Sí, porque sí, cuando pasó todo el desmadre y empezó a descubrir todo, toda la gente dijo, fueron 1000. Fueron más de 1000, pero no, la policía dijo, no, son 924, no exageren. No es para tanto. Nos espantaríamos si fueran 925. Ahí sí dirías, se mamaron por uno, pero bueno. Después de las entrevistas y la investigación, la policía descartó el suicidio de la secta y lo considera como un asesinato en masa, llevado a cabo por la dirección del movimiento. Creen que el fracaso de la profecía del día del juicio final llevó una revuelta en las filas de la secta y los líderes fijaron una nueva fecha con un plan para eliminar a sus seguidores. El descubrimiento de cuerpos en otros sitios, el hecho de que la iglesia había sido tapiada, la presencia de incendiarios y la posible desaparición de los líderes de la secta apuntan a esta teoría. O sea, todo señala que pues que no fue un suicidio, sino una masacre. Sí, fue un asesinato en masa. Además, los testigos dijeron que la dirección del movimiento nunca había hablado de suicidio en masa. O sea, preparaban a toda la gente para el fin del mundo, pero en ningún momento se llegó a mencionar o a decir que iba a ser por ese método. Automatación. Ajá. Simplemente decían que en un momento iba a llegar Dios y la Virgen y los iban a llevar al cielo y ya. En ningún momento ni siquiera se llegó a insinuar que tenían que acabar ellos mismos o tenían que hacer algo. Pues es raro, ¿no? Porque normalmente siempre dicen eso, de que no, que ya sí, empiezan a... Una red flag también muy grande es cuando te dicen, es que en algún momento tendrás que hacer el sacrificio, el bautizo de sangre, y es como que verga. Cuando te piden un bautizo de sangre es como que, ay, también salte de ahí. Estoy diciendo puras cosas que es como que si alguien va a cualquier lugar le van a decir todo eso, o sea. Es que todo eso es parte de lo que decías al principio, lo del pensamiento en masa. Está muy cabrón ese pedo. Lo estaba explicando al Karim, que el mismo fenómeno, pero cuando linchan gente, güey. Uh-huh. Que por sentido común tú no matarías a alguien, ¿no? Ajá. Pero con el pensamiento en masa, a la verga el sentido común, son puras emociones, son una masa estúpida, de pura reacción. Hay una frase de Jung que habla de eso, pero pues no me acuerdo. Estaría bueno citarlo en momentos así, pero no me acuerdo tanto de su teoría. Pero sí tenía algo que ver, de que volvemos a un estado más primitivo. Sí. También lo decía Bandura, de que cuando hay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sería el modo chango, como dicen los chavos. ¿Cómo se llama cuando estás indecente, güey? ¿Cuando estás qué? Indecente o algo así. Es que no me acuerdo cómo se llama. Decente.
Y ahí sí algo mamón, pero mejor no. Sí, pero era algo así de indecencia adquirida. Degenerado. Ándale, de Ah, generación adquirida o de generación aprendida. Que en un momento cuando estás, por ejemplo, el ejemplo que me dijeron en la escuela, es que cuando estás en una barra de fútbol, socialmente no te puedes quitar la camisa, güey. Es de mal gusto. ajá. Si estás en la calle no te puedes quitar la camisa. Pero en un estadio de fútbol, cuando está todo el contexto y nada, de repente ves que uno se quita la camisa cuando meten gol, es como que todo el mundo se quita la camisa. Es como que Ya, es algo vicario aprendido y es como que en ese momento es aceptable. O sea, por ahí también va el movimiento de las sectas. Que es, digo, de las sectas, de los linchamientos, lo que tú dices. vaya, vaya. ¿Cómo era? Generaciones que lo voy a buscar. Eh, eh, Me gusta cómo dice Triline, el pensamiento de culo veo, culo quiero. Así funciona el ser humano. Bueno, A mí me gusta más el del el mono ve, el mono repite. Pero ándale, bueno. también. Es más decente. Un sobreviviente recordó haberse encontrado con un miembro devoto de la secta, con clavos y un martillo en su camino, después de haber dejado la secta. O lo verga. O sea, él dice que él fue a la fiesta, tomó Ajá. tantito, se comió tantito, se tomó un refresquito y comió tantito, después dijo, ya me voy, me caen gordos todo este tipo de gente. Y cuando iba saliendo, vio que iba el güey con con los clavos y el martillo. Y es como que, tal vez, Mm. tal vez si se hubiera tomado otro refresco, cuando hubiera salido lo hubiera visto ya clavando las madres, o sea. Se cree A que la verga. fue él el que cerró las ventanas con clavos para evitar que la gente escapara. El gobierno de Uganda respondió con una condena. El presidente Yoweri Museveni clasificó el evento como un asesinato en masa por estos sacerdotes para obtener ganancias monetarias. La vicepresidenta dijo: estos fueron asesinatos en masa cruelmente bien orquestados, perpetrados por una red de diabólicos y malévolos criminales disfrazados de religiosos. O sea, no estamos hablando del pan, no se espanten todavía. Todavía, Todavía. todavía. Nada más dejen que llegue Vox bien, y ahí sí ya estaremos hablando del pan. No, hombre. No, no, no. Pero nomás una vez porque luego ya no lo van a ver. Ay. Aunque inicialmente se asumió que los 5 líderes murieron en el incendio, la policía ahora cree que Joseph Kiwetere y Ceredonia pueden seguir vivos y han emitido una orden internacional para su arresto. Dato curioso, en 2014 la Policía Nacional de Uganda anunció que había informes de que Kipwetere se escondía en Malawi. A ciencia cierta, solo se da el número de 778 víctimas. Y la verdad es que no hay tanta información, o sea, ahorita todo lo que les puede juntar es el abstracto más grande que se puede sacar. Bueno, también es internet, si te puedes a buscar más, nos podemos aventar un programa de 5 horas solamente hablando de ello. Supongo que si buscáramos en inglés, Sí, encontramos. pero como tal, el número oficial con el que se cerró fue de 778. Vaya. Como tal, en total se pueden estimar hasta los 924, pero es como que también se clasificaron como casos diferentes. Ah, ok, esa es la trampilla, ¿no? Pero pues, este es, este es, esta es la disputa entre el primer y el segundo lugar en los suicidios en masa más grandes. Es que me acordé del men que vio al güey con los clavos y las tablas. Sí, sí, imagínate. Va saliendo, va saliendo con tu refresquito y a la Que le haya madre. ayudado. Ah, le ayuda, amigo. Imagínate que se le hubiera caído la madera, güey. Se la Ay, recogió. no te preocupes, yo te ayudo. Pero ahorita no hay tanta información, pero ahora lo que les voy a hablar, sí hay mucha información.
Johnstown era el nombre de una granja ubicada en Guyana, al norte de América del Sur, y que albergaba alrededor de más de 900 personas, sectarios estadounidenses, en su mayoría afroamericanos, los cuales habían llegado hasta ahí siguiendo a su guía y líder espiritual, el carismático reverendo Jim Jones. En búsqueda de una nueva vida alejada del racismo, del capitalismo y de la discriminación social de los Estados Unidos de América. Una utopía que terminaría en una verdadera tragedia. Pero esa es tema para el siguiente episodio. Ahí está. Ya, ¿cómo Les nos dejo con dejaste? el cliffhanger. Ay, la próxima semana. Sí, la próxima semana ya. Pues, baje. De todos Si modos, es que el pan no hace golpe de estado. ya hice la publicidad, pero de todos modos, la próxima semana vamos a hablar de Jonestown. Jim Jones y Jonestown. No sé si quieres agregar algo, Caleb. Ya puedo ir cerrando. ¿Del tema? Sí. No le hagan caso a la gente que les hable de cometas, marcianos, el fin del mundo. La Virgen María. VHS. Si agarra un zapato y empieza a hablar por teléfono y dice que es Dios, también. Si los invitan a una fiesta muy grande, es como que. Y te dice que va a haber otra después. Sí. Ahora me va a dar cosa cuando digan. Ahora voy a confiar cuando me dicen, vas a una fiesta de un día. Es como que, bueno. Porque si te dicen, vas a una fiesta de 2 días, es como que, ay, güey. No vas a llegar al segundo. Pero sí, este es un tema que sucedió, ha sucedido y lamentablemente sigue sucediendo. Simón. Uh-huh. ¿Sabes? Ajá. Si te fijas, muchas sectas de estas son de la década, del siglo anterior. Sí, Todas usan mucho lo que es las figuras divinas. Y ahora lo que usan mucho es el dinero. Sí, es lo que te iba a decir también. Ahorita estamos viviendo un segundo revival de este tipo de comportamientos sectarios, pero ahora enfocados en lo material, en el dinero, en el capitalismo. Ajá. Y luego también tienes el caso de este pendejo, ¿cómo se llama? Ricardo Ponce, güey. No me suena. Es también un líder sectario que hace poquito una youtuber lo denunció públicamente, que literalmente él tenía su secta de coaching, pero simplemente lo usaba para uso sexual. Ya, sí es cierto. O sea, también, y es como o los del Nexus, ¿no? ¿Cómo se llama? los Nexium también. La luz del mundo, güey. Y eso es cara de culo, güey. Y te digo lo peor de todo. Si se salieron con la suya, ¿no? No hicieron nada. ¿Sí? Los de la luz del mundo, sí. Ah. Ahorita también los de el Ricardo Ponce anda libre. Y anda ahí haciéndose el gallito de que nadie lo puede tocar. Ahorita vas a ver. Cuando llegue la justicia. Pero, bueno, pero lo peor de todo es que. Lo peor de todo es que hay dos. Le voy a aventar yo. Lo peor de todo es que aquí por mi casa hay 2 capillas de la luz del mundo. Verga. Una aquí casi que cruzando unas cuantas cuadras y otra rumbo a la avenida Monterrey. Y es como que tenés aquí, coge. Ay, pero sí. Y eso sería todo por hoy. Lamentablemente, es todo por hoy. Podríamos decir, afortunadamente es todo por hoy, porque este es también es como tal este episodio, el volumen. Corrió, güey, ya dilo. ¿Eh? Porque no se te ocurrió otra palabra, güey, dilo ya. No, es que es como tal este episodio es el inicio de una serie de videos. De la aventura de octubre.
este es el inicio de una serie de episodios. No van a ser seguidos porque también va a ser muy cansado. Lamentablemente es un tema muy cansado, no tanto del material de investigación, sino en lo que estás investigando. Porque es como que no es fácil escuchar 900, 700, 39, 40, 74. Más que nada cuando lo quitas, quitas el número frío y pones el número en realidad de perspectiva. Ya. Porque es, por ejemplo, es un ejercicio que hice hace tiempo también. No sé si. Pero por ejemplo, es que. Ah, ya me acordé. Una vez estábamos platicando de. En el salón estábamos platicando de asesinos en serie. Y por ejemplo, a mí uno de los que más me aterró en su momento fue Ed Kemper. Ed Kemper. Ujú. ¿Quién será? Es el altote, güey. Como le dicen ¿El en lo. altote? Ajá. A ver si luego le hacemos el episodio también. Ed Kemper. Pero Ok. él. Pero él. Tiene un número. Irónicamente, tiene un número bajo de asesinatos. Nada. Vas a ver medio mamón, pero nada más mató 7. No me acuerdo si mató 7 o 8 mujeres. Pero es que, y cuando dije, es que a mí el que más así me sacó de onda fue Ed Kemper. Y un compañero dijo, ah, pero ese mató muy poquitas. Mató muy poquito. Y fue Este, así. güey. Y así como que, pues dije, pues sí, mató poquito. Pero después me puse así como que números, número vaso raro. Pero empecé a contar la gente en la calle, güey. Ya. Dije, Kemper, 8. Y empecé a contar a la gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya cuando dejas de ver números y empiezas a ver, ya no digamos caras, empiezas a ver formas, güey. Es como que dices, a la madre. Y luego me acordé de Jeffrey Dahmer, que fueron 17. Ted Bundy, 35. Gary Ridgway, más de 40. Chikatilo, que también llegó a los 50 y tantos, güey. Es como que dejas de ver, es lo que también yo defiendo. Tienes que dejar de ver tantos números y empezar a ver mínimo la forma de. Sino por las vidas, ¿no? Porque Ajá, son vidas. al final deshumanizas a las víctimas. Ujú. Solo los conviertes en estadística. Pero sí. Cerramos, cerramos con nota triste y nos vemos seguramente en algún momento. Pero, espera, Inferni.